Si existe un lugar que llama la atención de millones de personas es el Vaticano. Es una ciudad-estado en medio de Roma, gobernada por un sacerdote, el obispo de esa ciudad, que llamamos el Papa. Hoy en día es el Papa Francisco I. Sin embargo, dentro de sus archivos y bibliotecas secretas se encuentran misterios increíbles, los primeros escritos de la Biblia y también enigmas que veremos esta noche aquí en nuestro especial de Más Allá. El centro de la cristiandad y uno de los lugares más misteriosos del mundo. Sus museos guardan reliquias sagradas y sus archivos secretos esconden documentos históricos que contienen los secretos de la vida de Jesús de Nazaret y sus apóstoles. Un lugar en el que la fe, el poder y la ambición se han entremezclado por siglos y que llamamos Vaticano. Un microestado gobernado por sacerdotes que han provocado la fascinación de escritores como Dan Brown, autor del bestseller Ángeles y Demonios, que fue llevado al cine en el año 2009. Cuya iglesia se encuentra ahora en una encrucijada, sus antiguas tradiciones amenazadas por el mundo moderno. O la aparición de 2018 del director Javier Giannoli. ¿Sabe lo que es una investigación canónica? Es una comisión designada por las autoridades religiosas para investigar un suceso particular, como por ejemplo una aparición. ¿Ha dicho una aparición? Una aparición de la Virgen María. Lejos de la ficción, los muros de los templos de la Ciudad Santa contienen oscuros secretos, como el juicio a un cadáver en descomposición, la persecución a los templarios y terribles masacres. Historias en las que nos sumergiremos en nuestro especial de Misterios del Vaticano. Los misterios del Vaticano, la Santa Sede, la Ciudad Santa. Hablábamos de que era una de las introducciones de Más Allá más extraña que he hecho y tal vez más parecida a la introducción. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que el Vaticano en realidad es un lugar en el cual mucha gente tiene fe. Mucha gente dice que ahí adentro hay reliquias sagradas, pero también han sucedido casos increíbles, como lo que habíamos visto. El juicio a un cadáver, sacaron el cuerpo de un papa y lo juzgaron. Otro, por ejemplo, que era el antipapa, vamos a hablar de los antipapas, y también oscuras masacres. Y para eso nos acompañan dos invitados de lujo. Aquí está, hace mucho no la veía. Se llama Yarley García, es comunicadora social y periodista y le gusta mucho el misterio y viaja e investiga de estos casos. Muy buenas noches, Yarley. Buenas noches, Esteban, y buenas noches a toda la gente que le encanta todas estas historias y entramados que hay detrás del Vaticano, que obviamente para Occidente es algo enorme y también una historia bien impresionante lo que hay detrás. Yarley, usted también sabe mucho de misterios religiosos, se ha acercado a las lecturas bíblicas, tiene como una posición crítica a mucho de esto y los casos que vamos a ver hoy tienen que ver con que detrás de la santidad también está la humanidad. Claro, y sobre todo detrás de la religión hay unos poderes. Cuando Estado y religión se juntan, pasan cosas muy, muy graves, Esteban. Bueno, y también nos acompaña hoy, es filósofo, profesor universitario, ha sido docente en muchos lugares de Colombia y el mundo. Estamos con Hernán Bueno. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Esteban. Buenas noches a todos los televidentes. Pues fascinado de estar nuevamente aquí en este espacio y sobre todo con un tema tan apasionante, tan controversial, que genera a veces tantas sensibilidades, tantas suspicacias, pero siempre genera mucho interés y mucha curiosidad de lo que ocurre allá detrás de esos muros. Profesor, usted lo ha dicho, el Vaticano es un lugar sagrado, partamos de ahí, pero además es un lugar hecho por los hombres.
no hecho por los dioses, y los hombres somos imperfectos. Y vamos a hablar tal vez de las cosas más extrañas e imperfectas que han sucedido en ese lugar sagrado. Sí, y es una institución humana, y como institución humana pues tiene todas las virtudes y todos los vicios humanos. Además de ser centro sagrado para una religión en puntual, es además un centro de poder. Tú lo presentabas de esa manera, ¿no? Es un estado como tal, con todo lo que ello implica, con una gobernanza en particular y pues con unos intereses de poder muy concretos. Bueno, comencemos con esta nota que nos trae el noticiero aquí de Red Más Noticias, en la cual nos cuentan algo muy extraño que sucedió hace muy poco tiempo. Obsérvelo, por favor. La carta amenazante fue identificada cuando los empleados del centro postal se encontraban clasificando la correspondencia en Milán. Allí fueron encontrados 3 balas de calibre de 9 milímetros, así como un mensaje intimidante relativo al último caso de las operaciones financieras en el Vaticano. De acuerdo con la versión preliminar, el sobre habría sido enviado desde Francia y el mensaje estaba escrito a mano apenas con letra legible, aunque se podía identificar que estaba dirigida al máximo pontífice. Esta también contenía una copia de un depósito de 10 euros. El hombre que envió la carta sería ya conocido por los agentes de seguridad del Vaticano. Incluso en el pasado ya había enviado cartas y postales al Papa Francisco, pero todavía se desconoce su paradero. El hecho se da después de que el pasado 29 de julio se llevó a cabo la primera audiencia en contra del cardenal Angelo Becciu, mano derecha del Papa, y otros 10 individuos acusados por presunto desvío de fondos y corrupción, siendo la primera vez que un miembro de la Iglesia Católica es procesado en el Vaticano. Muchas gracias a nuestros compañeros de Red Más Noticias que hicieron esta nota. Lo interesante de lo que acabamos de ver es que estamos a portas a que sea juzgado por primera vez un miembro del alto clero por corrupción. Pero lo que también nos está diciendo esta noticia, que realmente es increíble, es que le están llegando mensajes extraños al Papa. Alguien le envía 3 balas, le envía información. Estamos frente a alguien demente, porque cualquier demente puede hacer eso, pero en el fondo, Yarley, lo que nos está diciendo también es que hay una incomodidad, como que esa corrupción de la que tanto se habla se hace pública, ¿no? Los desfalcos, todo lo que está detrás de una institución humana. Ya no hablamos de Cristo ni los santos, sino de los seres humanos que están allí. Eso ha pasado hace mucho tiempo. Creo que al Papa Francisco ha sido blanco de muchas cosas porque es un Papa más reformista, es un Papa que ha tenido declaraciones y una intención, digamos, de limpiar ciertos vicios de la Iglesia, pero claramente hay muchísimos poderes y muchísimas pujas, sobre todo porque el Vaticano, además de ser una institución religiosa, alberga y mueve muchísimo dinero. Son unas cantidades exorbitantes y tiene un control, digamos, en un sentido moral sobre muchas facciones de Occidente, sobre todo. Entonces, claro que le va a pasar todo claro, eso al Papa. Y hay una cosa muy interesante, le mandan balas al Papa y hay un símbolo agresivo, ¿no? Violento. Desde el crimen, ¿usted cómo lo ve? Eso es como una especie de advertencia, es como parecido a lo que hacen los mafiosos, ¿no? Eso era lo que iba a comentarte. Es al mejor estilo mafioso. O sea, el mejor estilo del capo que por intimidar, pues ese es un gesto absolutamente intimidador, que aquí los grupos mafiosos lo utilizan cuando no lo del antiguo sufragio, ¿no? Que también daba ese mensaje de siga por ahí y ya verá lo que le espera. Es totalmente simbólico, pero más allá de ese símbolo, pues, ¿con quiénes estamos tratando? A ver, no que aquí pues estábamos entre colegas primero y entre gente más santa y gente pues que está en un camino sagrado y con este tipo de gestos porque simplemente alguien denunció algo. Es que eso es lo que a mí me llama la atención. Siempre se ha hablado de la corrupción y la mafia en el Vaticano. Incluso películas famosas como El Padrino, ¿no? Se muestra como esa conexión entre los mafiosos italianos y el Vaticano. Existió una secta, un grupo ocultista
que se llamaba el grupo Propaganda 2 hace mucho tiempo, que también estaba conectado con desfalcos y demás. Incluso se ha hablado de narcotráfico. ¿Cómo un Estado tan pequeño, gobernado por, lo que dice el profesor Hernán, personas santas, educadas en la moral, termina envuelto en tantos escándalos de corrupción? Me corregirá Yarley, pero el Papa actual es de los pocos que ha sido, se le ha entregado el papado porque el otro renuncia. Y dicen que Ratzinger renunció porque no podía con los niveles de corrupción que había en el Vaticano, entre otras cosas. Inclusive Ratzinger se vio salpicado, ¿no?, por el escándalo de su hermano con el coro de niños. Yo creo, Esteban, que realmente para toda la historia del Vaticano lo que está pasando es bastante diplomacia. Si uno se pone a ver hacia atrás, desde el inicio, que en mi opinión personal, pues Pedro el apóstol, pues claramente no fue el primer papa. De hecho, Pedro fue crucificado en Roma. Él dijo, quiero morir de cabeza porque no merezco morir como mi maestro. Y además Pedro tenía suegra, ¿no? Jesús le sanó la suegra. Entonces no encaja mucho en ese modelo papal, pero de ahí para allá, desde Constantino en adelante, hay una puja del poder y uno se encuentra con una historia de muertes, envenenamientos y algunos casos que vamos a ver ahorita. Así que lo de las balas frente a esa historia me parece hasta diplomático, la verdad. Sí, porque esto es como, voy a decirlo así de sencillo, cuando uno lee la historia papal, es una historia de guerra, de violencia humana, ¿no? Como toda historia de poder, una historia de intrigas, una historia en donde quiero sostenerme y perpetuarme en el poder, y si por eso tengo que matar, tengo que mentir, tengo que incluso torturar o por lo menos enviar el mensaje de vean lo que les puede pasar si no me dejan gobernar de esta manera, o de venganzas incluso post-mortem, ese tipo de situaciones se da ostentando el poder, y más cuando en esa historia papal o en esa historia del Vaticano uno encuentra todas las conexiones con la monarquía como tal, la monarquía de Italia, de Roma, con toda la estructura de poder en la Europa de ese momento. Pero fíjese que todo parte de algo muy importante y que a mí me parece que es donde va más allá, más allá de esa puja normal de poder, y es lo que representa y lo que representaba a través de la historia la figura del Papa, que es el Papa, o sea, el Padre, es el vicario de Cristo. O sea, se va Cristo y esta figura representa la infalibilidad. Es tanto que el Papa ungía reyes, o sea, estaba por encima de los reyes. Y esa figura de poder se asienta por encima del cisma de Occidente y de todos los reyes que querían obtener ese poder. De hecho, muchos cardenales y muchas figuras sacerdotales era porque compraban títulos, tenían dinero y estaban ahí en ese entramado de poder. Entonces es como más que lo normal. Bueno, nos vamos a comerciales y empezamos con nuestros casos históricos que los van a dejar sorprendidos. Quiero empezar por este libro que nos envía el señor John, ya les cuento algo, Ricardo Caneletti, se llama Crímenes sorprendentes del Vaticano o en el Vaticano, lo consiguen en cualquier librería del país. Yo nos había prometido que el señor Caneletti iba a estar, un abrazo grande a John, nos debe una. Lo tengo acá y nos vemos después de comerciales. Tuiteen ustedes con el numeral de hoy que es Vaticano más allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de los misterios del Vaticano y les vamos a contar una historia increíble. Antes quiero saludar hoy a Tulio Fernández, que está conectado, que es uno de nuestros seguidores. A él le mando una bendición muy grande. También está por aquí Carechimba. También está por aquí alguien que se hace llamar Nati Lunati, Edson Giraldo, Fierita83, FOJ Trejo, Gata de Páramo, todo el grupo de los Notachos del Misterio. También nos escriben desde Guatemala, Costa Rica, muy amables todos ustedes. Un saludo a los chilenos que están allí, que quieren otro programa con Salfate. Están diciendo todos ustedes gracias. Los que nos ven por el canal de YouTube, coloquen like, suscríbase a Red Más y escríbanos aquí un comentario. Yo los veo, no se peleen. Desde aquí, por favor, tranquilidad, paz, amor. Y bueno, tranquilidad, paz y amor era lo que no había en el Vaticano en algún momento, porque hubo un papa que falleció y su enemigo principal, ya nos contarán aquí los invitados, sacó su cadáver putrefacto, pútrido, y lo volvieron a volver papa
simbólicamente y lo enjuiciaron. Se le llamó el Sínodo del Terror y pasó en realidad. Observen esta nota. Aunque el Vaticano es un lugar sagrado en el que se alaba a Dios, también es un lugar en donde se han escenificado eventos retorcidos. Eventos como el sucedido en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma en enero de 1897, que pasó a la historia con el nombre de El Juicio del Cadáver o el Sínodo del Terror. Cuando el Papa Esteban VI ordenó desenterrar el cadáver del Papa Formoso, que sentó de nuevo en la silla de San Pedro. El espectáculo fue horrendo. El cadáver putrefacto fue ataviado con los honores de cualquier pontífice y juzgado en medio del templo religioso. Tras condenarlo, la momia fue despojada de todas sus vestiduras y símbolos de forma violenta. Le mutilaron los dedos con que había impartido bendiciones y un grupo de soldados arrojó el cadáver a una fosa en donde abandonaban los cuerpos de los condenados a muerte. Sin cansarse aún de castigar al indiferente cadáver, los soldados sacaron los restos de Formoso y los arrojaron al río Tíber. Horrores peores se desataron algunos meses después, cuando una parte del pueblo romano, partidaria de Formoso, quiso vengar la injusticia y capturó al Papa Esteban VI, quien fue desnudado y arrojado por la turba a una prisión subterránea, donde poco después fue estrangulado. El misterio está servido. Bueno, esta historia sí es realmente demente. Saca un papa el cadáver de su antecesor, lo sientan otra vez y en medio de ese olor a putrefacción y demás, le hace un juicio, le corta y le mutila los 3 dedos. Yarley, ¿cómo es esto? ¿Cómo que un papa sacó un cadáver de otro y le corta estos dedos? Sí. Los dedos con los que hizo bendiciones, se anulan obviamente todas las bulas y todas las reformas que hubiera hecho. Ahí hay una puja política muy fuerte. Lo que pasa es que el Papa Formoso no estaba muy de acuerdo con los Spoleto, no quería ungirlos como reyes y fue eso lo que lo llevó a la muerte, se alió mal. Viene un sucesor que no es Esteban VI. Esteban VI era un maníaco sin duda, estaba absolutamente loco. Hay un papa anterior que tenía que juzgarlo, pero este muere de gota, dura como una semana en el papado, un poco más, y viene este loco y lo hace sacar 9 meses después. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar a qué huele un cadáver 9 meses después. Lo juzgan y es muy curioso porque en el papado uno se puede encontrar delitos gravísimos, pederastia, fornicación, bueno, lo que ustedes se puedan imaginar, pero a este Papa Formoso solamente lo juzgan por haber accedido, digamos, de manera arbitraria a este papado. Y por eso lo sacan de la tumba y le hacen toda esta serie de cosas terribles. O sea, lo que hacen es cogen el cadáver, lo visten otra vez, lo instituyen como si estuviera vivo, o sea, hacen de cuenta que está vivo y lo juzgan. O sea, esto sí es simbólicamente muy fuerte, ¿no? La idea era juzgar a un papa, no era simplemente un cadáver de alguien que ya no fuera papa, no, era el papa, era el símbolo de usted no se va a ir a la tumba sin ser juzgado. Pero como ya muy bien lo apuntaba, era más una locura de venganza que, como lo decíamos hace un momento, entre enviar un mensaje con 3 balas y hacer algo como esto es. Y también allí hay una asociación directa con ciertas mafias, ¿no? El matar y contrarrematar, que también es un poco de querer desaparecer al otro. El hecho de lo que se da en muchos contextos de venganza y de mafia, que es, por ejemplo, desaparecer el rostro del otro a punta de disparos, no dista mucho de esta situación en donde el símbolo mismo de cortar los dedos ya es que no haga nada, que esté pues amarrado más allá de la tumba, y el mensaje para los enemigos en común, ¿no? Que también muy seguramente habían estado allí presentes en ese juicio, y es, pues este fue capaz de sacar a alguien de la tumba, que no hará conmigo que estoy vivo. Yarley, decía usted, y mucha gente ha escrito, que el Papa Esteban VI, que tiene mi nombre, pues, estaba realmente loco y desequilibrado, tanto que después lo cogieron
el pueblo de Roma, parte del pueblo, lo capturaron, lo degollaron y también lo desnudaron y lo mataron. O sea... Sí, lo estrangularon. Eso pasaba mucho con los papas. Si uno se da cuenta, hay periodos de 10 años donde existieron 11 o 12 papas. Se ponían y se quitaban papas por unas pujas del poder muy fuerte, pero para mí Esteban VI realmente... pues era maniático, vamos, era de esas personas puestas por algún rey que venía a ajustar unas cuentas y a recoger ese poder del imperio. Y volvemos a hablar de que esto era más una monarquía hecha por hombres. La creencia en Cristo, ahí uno la ve muy distante, ¿no? Era como el nombre bajo el cual se expresaba el poder sobre las personas, pero del mensaje de Cristo en este punto hay una distancia grande. Quiero que vean a este personaje a continuación. Es un antipapa, sí señores, existieron los antipapas y este era pirata y atracaba, robaba en el mar otros barcos y llegó a ser papa. Observen su historia. Si existe un papa cuyo nombre ha intentado ser borrado de la historia, es Juan XXIII, conocido como el antipapa. Nacido como Baltasar Cosa en el seno de una familia noble, dedicó su juventud a la carrera militar y a la iglesia, siendo nombrado canónigo en Bolonia, una ciudad plagada de lujuria y envenenamientos por aquella época. En 1410, a la muerte de Alejandro V, los cardenales le entregaron la silla de San Pedro, para la cual fue ordenado sacerdote el 24 de mayo y consagrado y coronado papa al día siguiente. A pesar de ello, enemigos e historiadores lo acusaron de pirata, mercenario, pederasta, violador y asesino. Acusaciones que están relacionadas con los conflictos a los que se enfrentó, pues en su época había otros dos papas que reclamaban el obispado de Roma al mismo tiempo. Finalmente, en mayo de 1415, fue obligado a dimitir y tras una penosa estancia en una mazmorra, recobró su libertad luego de entregar su fortuna a sus enemigos. Ya con el perdón del Papa Martín V, se reintegró en el colegio cardenalicio y ejerció como obispo de Frascati hasta su muerte en 1419. Bueno, este es un antipapa. Un antipapa es lo que consideraban en los dogmas lo más alejado del papa. Incluso hubo 3 papas al tiempo, que eran el papa de París, el papa de Roma y otro papa en Roma, ¿no? Entonces habían varios papas, al final quedó solo uno, pero este personaje es muy raro, doctor Bueno, porque estamos hablando de un señor que lo acusan de pederasta, de violador, que además era marinero, lo acusan, ¿no? De marinero. Incluso de incestuoso, porque al parecer tenía pues, relaciones con su hermana. Y era común a veces encontrar este tipo de personajes. Es uno de los antipapas, realmente hay varios en esa misma historia, que se vinculan a lo contrario, efectivamente, lo que es el papa. Pero es interesante, y a propósito también de algo que se decía hace un momento, se compraban estos tipos de títulos. Y el personaje que fue pirata, realmente Baltasar fue pirata al comienzo, la tenía clara desde el comienzo. O sea, él estructuró toda su vida con miras hacia llegar a una institución como la iglesia y ya dejar tanto trabajo que tiene el pirata y tan poco que vive y todo lo que arriesga, mientras que en la iglesia esto como que suena interesante. Es la historia del típico que hace todo para escalar el poder, pero sin ninguna intención diferente a la del poder, a la del dinero, a la de pisotear lo que fuera a costa de conquistar lo que se había previsto conquistar, y para él era llegar a lo máximo que pudiera. Ya hay una cosa muy interesante de este señor, y es que lo consigue todo con dinero, como dice el doctor Bueno. Y entonces uno ve al Papa Formoso, sí, bótenlo al caño, saquen el cuerpo, mutílenle los dedos, y entrego mi plata y vuelvo a ser obispo. Claro.
lo que venimos hablando de las alianzas políticas. Primero, cuando se dice que él era pirata y contrabandista, pues eran claramente los negocios de su familia y era mucho más ambicioso poder tomar las arcas de la iglesia y todo lo que se movía de la iglesia hacia otros reinos. A mí me parece muy interesante cómo él aprovecha, como usted bien acaba de notar, había una puja entre si papa francés o papa italiano, la gente no sabía a quién decirle papa, hay un tercer papa que no funciona muy bien y él se mete ahí en esa puja. Cuando pierde, simplemente prácticamente queda en la quiebra, pero puede pagar por estar tranquilo dentro de ese mismo sistema. Entonces son esas pujas de poder, cuánto dinero tienes, cuántas alianzas puedes hacer para mantenerte vivo. ¿Ustedes qué piensan de esto? Es que hay una conexión desde hace mucho tiempo entre estos círculos de poder con la iglesia. Es como si siempre hubiera algo alrededor del Vaticano de mafia, ¿no? Desde hace siglos. Como hermandades, grupos, familias, ¿no? Los Borgia, otros más. Es como la mafia y el Vaticano como que históricamente han estado muy ligadas, muy cercadas. Y es en atención a la cantidad de dinero que se maneja. Ya Ley lo comentaba hace un momento. Y ante esa seducción del dinero, pues no solamente empresarios pues amables y bondadosos van a estar allí invirtiendo. Y incluso se habla de cierto lavado de dinero allí dentro de esa misma circunstancia. Bueno, nos vamos a comerciales, ya le iba a decir algo, ya lo voy a decir ahorita cuando volvamos. Vienen ya casos más modernos y extraños. Hoy hablamos de los misterios del Vaticano y les presentamos este libro de Paulina Flores, Isla Decepción, así se llama, de Seix Barral. Gracias a Tatiana, lo consiguen en cualquier librería del país. Es chilena, saludos a todos los chilenos, se les quiere mucho. Si quieren ver mi canal de YouTube, simplemente escriban ahí los audios de Cruz Escribiente. Los audios de Cruz Escribiente se suscriben y ahí nos vemos, hermanos. Ya volvemos después de este breve corte. La imagen que están viendo ustedes en este momento es una fotografía del Papa Juan Pablo II herido. Le han pegado varios tiros, vamos a ver eso a continuación porque hay muchos misterios alrededor. Su agresor está en este momento libre, el Papa lo perdonó y estuvo en una cárcel en Turquía y está libre. Pero antes de eso, un saludo grandísimo aquí a Federita83, a la gente de Honduras, nuestra gente de Guatemala, los que nos ven desde España. No peleen tanto los que están ahí escribiendo por el YouTube. El numeral de esta noche es Vaticano Más Allá. Y hace una pregunta, con el numeral Vaticano Más Allá en Twitter, preguntan, Yarley, ¿por qué es Juan 23 y por qué es el antipapa? Porque si hay otro Juan 23, este es mucho más antiguo. ¿Qué pasó? Claro, le dicen el antipapa porque justamente fue sacado de los registros del Vaticano como un papa, digamos, fue el precio también que pagó un poco por su vida, y es después otro Juan 23 el que decide retomar ese nombre y que tiene una historia bien particular y conspiranoica con un tema de ovnis, pero no son el mismo papa. Juan 23 el papa del Concilio Vaticano II y Juan 23 el que cambió las misas en latín por las lenguas vernáculas. Gracias a eso tenemos las misas con además los sacerdotes viéndonos, no de espaldas. Se le conoce como el Papa Juan 23, el bueno. El bueno, es porque el otro era el malo. El otro no es considerado papa, por eso se le dice antipapa, ¿no? Fue papa, pero no está en los registros vaticanos como ¿Y hubo papa. más antipapas? Hubo otros, un par más, y obviamente está Ratzinger, que abdicó, pero que no es un antipapa, digamos. No es digamos, pero dejó de ser papa y está vivo. Es un papa emérito. Pero bueno, vamos a ver esto que sí es bastante extraño, que es el atentado a Juan Pablo II. Observen ustedes esta historia. A las 5:17 de la tarde del 13 de mayo de 1981, durante la audiencia del miércoles en el Vaticano, se escucharon una serie de disparos que impactaron al Papa Juan Pablo II. El jefe del equipo médico que atendió al pontífice, Francesco Crucitti, aseguró que la bala había tenido una extraña trayectoria, saliendo de la pelvis, pero sin tocar ningún órgano importante. El atacante fue capturado e identificado como Mehmet Ali Akka, conocido como Ali Akka, un hombre turco con antecedentes penales.
Pocos años más tarde, en diciembre de 1983, el Papa lo visitó a la cárcel de Ravivia, conversó con él y le otorgó el perdón. Luego de varias décadas, el 18 de enero de 2010 fue puesto en libertad, después de años encarcelado en la prisión de alta seguridad de la localidad de Sincan, en las afueras de Ankara, Turquía. Tras salir de la cárcel, afirmó en una carta que difundió su abogado: "Yo soy el eterno Mesías. Declaro el mensaje divino de Dios en el nombre de Alá. Dios es uno, eterno y único. Dios es total. La Trinidad no existe. El Espíritu Santo no es sino un ángel creado por Dios. Declaro que el fin del mundo está por llegar". ¿Quién estuvo detrás del intento de asesinato de Juan Pablo II? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, un intento de asesinato. En la historia muchos papas fueron asesinados, pero aquí fue uno más cercano a nuestra historia. Muchos que estábamos vivos vimos. Juan Pablo II vino a Colombia, América Latina, estuvo en Cuba. Fue uno de los artífices de que cayera la Unión Soviética en parte. Se reunía con la CIA. Lo acusaron también de desfalcar sus colaboradores del Banco Ambrosiano. Bueno, hay un montón de cosas, pero también fue un papa muy seguido que hoy es santo. Y en ese atentado dicen que la bala no lo tocó y por eso la sangre de él es una reliquia y viaja por el mundo. Dicen que es milagrosa. Juan Pablo II, hay muchos enigmas alrededor. Y de su atentado, ¿verdad, profesor? Y santo, efectivamente, como se menciona. San Juan Pablo II sería. Carlos Voltilla se llamaba, creo yo. Y esa misma procedencia suya polaca parece que está directamente vinculada también con el atentado, en atención a todos los intereses que había allí, particularmente de esa antigua Unión Soviética, y la intención puntual de Turquía también, como de estar allí de una u otra manera presente. Y esa asociación del pueblo musulmán tratando de defender ciertos ideales religiosos, que creo yo que es más una cortina de humo detrás del aspecto puramente político. A eso iba yo, ya leí, profesor. Dicen muchos que escogieron un musulmán para que le echaran la culpa a la religión islámica del atentado al Papa, pero que realmente lo que había era la KGB, los soviéticos detrás, y que usaron un tipo y dijeron: no, manden un musulmán para que no nos echen la culpa a nosotros. Pero la idea sí era matar al Papa. No sé ustedes qué piensan. Yo pienso que ese papa particularmente representaba muchísimos intereses en un momento muy delicado de la historia, pero también es cierto que en Occidente, que ha tenido muchísimas pujas, digamos, desde las cruzadas y todo, con los musulmanes por ciertos territorios que son sagrados para todas las religiones, también hay como cierto encone, digamos, y me parece muy curioso que cuando el Papa Juan Pablo II va a ofrecerle este perdón al hombre que pudo asesinarlo, él le dice: oiga, yo no sé usted cómo no se salvó. O sea, realmente era un tipo que quería matarlo por los dogmas de fe que ostenta el Papa, ¿no? La Trinidad, que es algo muy herético para el judaísmo y para los musulmanes, claramente. Entonces también me parece que sí puede haber un componente ideológico muy, muy fuerte ahí. Y eso de que el milagro de que se salvó y demás, incluso hay hoy en día, creo que es me equivoco tal vez, pero creo que es una corona de una virgen que tiene la bala, ¿no? Lo que pasa es que el Papa Juan Pablo II dice que este milagro se lo atribuyó a la Virgen de Fátima, ¿no? Para él fue muy importante porque si las balas no hubieran desviado, pues una le hubiera tocado la aorta, por ejemplo, y se hubiera podido morir, y otra, pues la columna hubiera quedado parapléjico. De hecho, fue en la celebración de la Virgen de Fátima, fue un 13 de mayo, que es la celebración de la Virgen de Fátima. Y en muchas versiones de corte conspiratorio un poco, y además de ello paranormal, más que conspiratorio, paranormal, se menciona la presencia misma de la Virgen en el momento mismo en el que él estaba allí casi que agonizante, como tratando de ciertas fotos de dibujar esa imagen de la Virgen detrás de
Y me dice Joana Arenas, este momento aquí por el interno, que también se dice que uno de los secretos de Fátima que le dio la Virgen a los pastores, la Virgen que muchos también asocian a la ufología, ¿no? Que muchos dicen que tiene una forma más de alienígena que de Virgen, pues eso lo dicen los ufólogos, no lo digo yo pues simplemente les cuento. Dice Joana que muchos lo asociaban con el tercer secreto de Fátima, que lo conocía el Papa, pero que no se había revelado y que se hablaba y se habla en ese secreto, y es real, de que la iglesia iba a encontrar enemigos y de que iba a ser atacada. Entonces muchos dicen, vea, el secreto de Fátima, durante el día de Fátima, fue el momento en que se le atentó a Juan Pablo II. Son asociaciones interesantes, a veces coincidencia, pero a veces también creo que forman parte del mismo. Y esto utilizo el término con mucho respeto, pero con claridad, es parte del espectáculo, o sea, de que esto coincida de esta manera como para que la historia también tenga un curso particular. ¿Qué piensa Yarley? Pienso que la fe opera de esa manera en la mente de los seres humanos, es decir, por ejemplo, cuando alguien dice yo vi a Jesús en una piedra, o esta estatua lloró, o el día que no me pasó esto, yo iba con el rosario que me regaló mi abuelita. Creo que funciona así. La gente siempre que tiene alguna catástrofe, alguna calamidad, trata de asirse de esas cosas en las que creen. Y digamos, esta fue la coincidencia del asunto de la Virgen de Fátima. Ahora, lo cierto es que sí, el Papa era un devoto a esa Virgen y visita Fátima después, va hasta allá, hasta el santuario de Fátima. Y de alguna manera la revelación del secreto, del último secreto de Fátima, coincide también con Juan Pablo II, ¿no? O sea, durante su papado, que es algo que es bastante interesante de mirar. Más allá de eso, siempre se ha querido matar al Papa, ¿no? Siempre, hoy en día tenemos al Papa metido como en el papamóvil con los vidrios súper blindados y un montón de cosas más, porque es que lo han intentado matar y siempre hay alguien queriendo matar al Papa, ¿no? Claro, pero tiene que ver también con las figuras de poder y política, porque antes en la historia se pensaba que el Papa era infalible, que todo lo que decía era como si Dios lo estuviera diciendo en la tierra. Obviamente ahora pues nadie podría decir eso, ¿no? Hay muchas bulas anuladas, hay papas con declaraciones, digamos, polémicas, como el Papa Francisco. O sea, ahora se toma más como un humano y ahora pues hay otros intereses que entran a transar ahí, que son muy conocidos en Italia y pues en Occidente. Nos vamos a comerciales, pero antes les quería decir, no sé si el profesor Bueno sabe esto, yo creo que sí, y debe ser más docto esto que yo. El Papa antes hablaba con un lenguaje distinto, ¿no? Con un español distinto o con un latín distinto que era como nosotros, ¿no? No decía yo, sino nosotros, algo así. Vosotros. Nosotros era como el lenguaje, era un lenguaje especial, ¿no? Y hablaba en latín siempre. Sí, el latín siempre ha estado ahí, porque Ratzinger incluso cuando se dirigía siempre a su colegio cardenalicio les hablaba en latín y muchos no lo entendían porque usaba ese arcaísmo. Bueno, señores, les recomendamos su último libro, se llama Los Besos, es de Manuel Vilas, vean, es un escritor muy bueno. Y además lo publica Planeta de Libros, lo envía Tatiana. Muchas gracias a ustedes. Ahí está Manuel Vilas, se los quería mostrar a él y lo consiguen en cualquier lugar. Gracias, Tatiana, ya volvemos. Esto es Más Allá. Escriben un montón de mensajes. Aquí hablamos con Yarley y con el profesor Bueno de que en otros tiempos nos hubieran quemado en la hoguera, tal vez por hacer este programa, pero estamos hablando desde los humanos, no estamos hablando de Dios. Respeto a todo el creyente y respeto al legado de Jesús de Nazaret, lo respeto a usted, pero estamos hablando desde las personas, no de las creencias ni de los dioses. De eso se trata el programa esta noche. Y hasta ahora está aquí con nosotros Joana Arenas con su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Uno de los grandes misterios que cobija Roma es si existió o no la famosa papisa Juana, una mujer que aparece registrada en algunos libros medievales y de la que se cuenta lo siguiente. Era una mujer de origen alemán que justo en medio de la peste y para evitar ser violada o maltratada, decide coger la ropa, la vestidura de un monje que había
muerto en la calle. Opta por esa identidad y de esa manera pues llega hasta Roma, logrando escalar gracias a su inteligencia y a su audacia, pues es elegida finalmente como papa después de que muere León IV. Por supuesto, la vestidura le ayudaba muchísimo a tapar sus atributos, solo que no calculó una cosa. Esta mujer no siguió los votos de castidad y tuvo una relación con un general, de la cual quedó embarazada. En medio de una procesión que ella encabezaba, dio a luz y allí, por supuesto, toda la población aterrorizada, preocupada y sintiéndose engañada, pues le da un castigo realmente terrible. La amarran a un caballo, la arrastran por toda Roma, finalmente es apedrada y termina perdiendo la vida en medio de esta cruel situación. Pero además de esta historia de la papisa Juana, hay algo bien particular, y es que aparece la famosa silla Palpati, esta que ustedes están viendo en la imagen. ¿Y de qué se trata esta silla? Pues allí sientan a todos los sacerdotes que pueden ser elegidos papa y deciden que a través de un ritual bastante extraño palpan para saber si tienen testículos y de esta manera pues no volver a ser engañados y que efectivamente quien sea elegido como sacerdote sea todo un hombre. Y aquí está la particular historia de la papisa Juana, pero también les voy a leer exactamente el texto de cuando hacen este extraño ritual. Si todo está en orden, el Palpati debe gritar a viva voz y frente a los cardenales testigos presentes: duos habet et bene pendetes. Hay dos y cuelgan bien. A lo que los presentes respondían al unísono y aliviados: gracias a Dios. La Iglesia Católica, por supuesto, ha dicho que esta historia es absurda, que nada tiene que ver con ese ritual tan particular que ellos habían desempeñado durante tantos años. Sin embargo, la silla causa bastante curiosidad porque hace parte de la indumentaria del Museo de Roma. No sé, Esteban, si usted, junto a nuestros invitados de hoy, quiere comentar más sobre la leyenda de la papisa Juana. Nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Aquí uno se queda, Joana hizo una nota increíble, gracias a ella, pero aquí la iglesia dice que eso nunca pasó, pero tienen la silla en el museo de ellos, en el Museo Vaticano. Muchos dicen que la papisa es una mentira, que es una leyenda, que es una metáfora. Está hasta en las cartas del tarot. En las cartas del tarot está la carta de la papisa. Pues no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensa Yarley, por ejemplo? Es mi historia favorita de los papas y no papas. Realmente las respuestas que da el Vaticano son muy vacías. Por ejemplo, dicen que esa silla era una especie de retrete, pues lo que es, pues se sale, digamos, de toda proporción. Pero además yo siento que le dan muy duro, porque dicen, oiga, su pecado fue fornicar en una época en la que todos los papas fornicaban, de hecho tenían hijos con meretrices, con la familia, y esos hijos, pues ahí se practicaba el nepotismo, porque esos hijos también se volvían papas. Obviamente, pues al ser ella una mujer, queda embarazada. Y también lo que dicen es que es una historia del protestantismo, ¿no? Que fueron los protestantes, los hugonotes y toda esta gente la que divulga esta historia para desprestigiar al catolicismo. Personalmente yo no lo creo y es mi historia favorita, la historia de la papisa Juana. Profesor, bueno. Insisto en esa idea de se le castiga es más por ser mujer que realmente por el acto de haber llegado a ser papa o de haber engañado a todo un colegio cardenalicio o a todo el Vaticano, la comunidad del pueblo, lo que sea. Más allá de eso, era mujer. Y eso era imperdonable y habría que ver también cómo los enemigos veían eso. De qué manera calificaban el hecho de haber sido engañados por una mujer y que llegara a la circunstancia a la que ella llegó fue por puro mérito, por inteligente, porque era una mujer tremendamente
no solo sagaz en términos políticos, sino que dominaba lo que estaba únicamente vinculado con el conocimiento para los hombres, y que fuera una mujer. Eso fue lo que realmente ofendió, y eso fue lo que hizo que se le tratara de esa manera tan tortuosa, tan lamentable y tan triste en la que muere. Pero eso es terrible, o sea, como que uno se imagina la historia y una mujer que es el Papa, todo él piensa que es un hombre, tiene su hijo en público y la gente la lincha literalmente. ¿Qué pasaría con ese bebé o qué pasaría? No lo sabemos, pero si esa historia fue real, realmente es como una, entre el sacrilegio y también lo salvaje, ¿no? De los que la atacan y la matan a pedrada. Yo siento que eso habla mucho de la religión. No sé si uno debería equiparar realmente la religión con Dios, porque al final los seres humanos, por la ideología, han hecho cosas terribles, o sea, y también han amparado muchísimas cosas. De hecho, hasta hace poco es que han logrado salir los temas de acoso sexual, de abuso, porque a la gente le cuesta creer que esas personas que tiene como tan arriba son capaces de hacer eso. Entonces la gente, por la religión, por esas creencias tan profundas que tienen, a veces son capaces de aguantar muchas cosas. Y no estamos hablando solo del cristianismo, sino de todas las religiones en general. De todas las religiones. Todas las del mundo, porque son hechas por humanos. Los humanos son los que están ahí ejerciendo eso. Bueno, señores, vea, esto se pasó rapidísimo. Doctor Bueno, su conclusión final, ¿dónde pueden seguirlo, buscarlo, conseguirlo? Gracias, Esteban. Definitivamente la cuestión radica es en lo humano, y ahí es que trabajar en la humanidad y en una mejor humanidad para que las instituciones humanas sean mejor, cualquiera que ella sea, y siempre mirar con el beneficio de la duda situaciones que de pronto ya hay testimonios concretos de lo que está ocurriendo, y que la fe no nos ciegue la razón. Para buscarme con mi nombre en Facebook. Hernán Bueno, lo buscan al Hernán Bueno. Al Hernán Malo, como el Papa Malo, déjenlo allá atrás. Ya salió de los... Sí. Y Yarley, ¿cómo es sus redes y cuál es su conclusión? Yarley García, Instagram, Twitter y Facebook. Mi conclusión es que los seres humanos tenemos que entender que no hay otros humanos infalibles, jamás. No hay seres humanos infalibles, y por tanto debemos cuestionarnos todo lo que pasa alrededor de esos seres humanos que no son infalibles, y debemos entender a Dios como algo supremo, que de pronto si Dios bajara diría, oye, hay muchas cosas que no me están representando a través de la historia en todas las religiones. No me consta, pero pienso. Si bajara tal vez lo apedreaban. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, sí. Exactamente. Bueno, ustedes muchas gracias allá. Me pueden buscar como @cruzescribiente en Twitter y en Instagram. Ahí me pueden seguir y ver mis fotos. Y nos vemos 8 días. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.